Iglesia, muy buenos días. Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio estar allí en casa. Dios les bendiga grandemente. Quiero invitarles en esta mañana para que usted allí en casa, por favor, aliste su Biblia, aliste su esfero, su cuaderno. Es tiempo para que estemos conectados con nuestro Padre Celestial. Quiero invitarles, hermanos, para que, por favor, estamos a ver un tema muy especial, hablando en esta hora sobre la sexualidad sana. Sabemos que es un tema un poco espinoso, a veces para muchos avergüenza, otros es difícil hablar de este tema, pero es importantísimo para hablar a la iglesia, porque la sexualidad la creó Dios y la sexualidad es santa, es santa. Entonces por eso quiero animarle mientras que usted trae su Biblia, para que usted busque allí en Filipenses capítulo número 4, versículo número 8. Filipenses 4:8, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a permitir, hermanos, para que Dios nos hable, nos guíe y nos dirija en esta mañana. Estamos hablando un tema que es espinoso, pero que es bien importante. Vamos a tocar el tema sobre el adulterio y la fornicación. Temas difíciles y complicados en estos días de COVID, pero nosotros como iglesia, hermanos, como pueblo de Dios, necesitamos sanar nuestra mente, sanar nuestro corazón y sanar nuestras vidas. Por eso les invito, hermanos, en esta mañana para que leamos la escritura. Filipenses 4:8 dice la palabra del Señor, quiero leer a favor de ustedes. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiero decirles, hermanos, que la Biblia tiene más de 86 versículos que nos hablan sobre el pensamiento. Por eso es que es importante el pensamiento. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué dejamos anidar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas? Por eso estamos hablando este mes de la sexualidad sana y nos corresponde en esta mañana hablar sobre el adulterio y la fornicación. Son temas complicados, difíciles, pero que tenemos que tomarlos, hermano, de la mejor forma para que podamos crecer como iglesia. La santidad, hermano, se mide en el cumplimiento, hermano, de nuestros deberes, en el cumplimiento de lo que hacemos. Y uno de esos compromisos es delante de Dios, delante de nuestra esposa, delante de nuestros hijos y delante de nuestra familia. Por eso, hermanos, que es importantísimo que nosotros entendamos que el Señor Jesús, que Dios mismo, nuestro Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero también les dijo: fructificad y multiplicaos. Es decir, que nuestra vida de sexualidad es santa, hermano, es santa. No nos pongamos a meterle tanto. El enemigo nos ha metido tantas cucarachas en la cabeza, hermano. Se ha distorsionado tanto lo que es la sexualidad, hermanos. Pero corresponde a la palabra de Dios. Dios mismo nos creó y nos hizo así. Pero es tiempo de saberlo manejar. Por eso la palabra del Señor dice: fructificad y multiplicaos. Tenemos que entonces, hermanos, entrar a definir qué es entonces el adulterio y qué es la fornicación. Para nosotros en esta mañana, para que entendamos, yo estoy seguro que usted ya tiene su Biblia, tiene su cuaderno, tiene su esfero, y por favor escríbalo, hermano, escriba todas estas anotaciones que vamos a tener esta mañana, lo que vamos a estudiar, porque lo vamos a hacer conforme a lo que dice la palabra. No vamos a ver un concepto humano, lo que yo creo, lo que yo pienso, no, lo que dice la palabra de Dios. Y a eso, hermano, queremos referirnos, porque la palabra nos habla de sexualidad, la palabra nos habla del adulterio, nos habla de la fornicación, y nosotros como iglesia, hermano, tenemos que estar preparados. A veces, hermano, por ignorar estas cosas, hay veces creemos que no sabemos hablar o cómo hablarle a nuestros hijos, hermanos. Eso es verdad, pero tenemos que prepararnos, iglesia. Son tiempos, hermanos, para que nosotros podamos hablarle al pueblo de Dios y decirle que nos cuidemos. Entonces, nuestro primer punto es la definición. ¿Qué es entonces el adulterio? El adulterio, hermano, es toda persona que es casada y tiene relaciones con alguien que no es su esposa, su esposo. Eso es adulterio, hermano, cuando es por fuera de su hogar. Entonces, es importantísimo para que en esta mañana entendamos ¿qué es el adulterio? Entonces, ¿qué sería la fornicación? La fornicación, hermanos, de personas solteras, no son casadas, pero que todavía, como no se han casado, tener relaciones entre ellos, eso es fornicación. A eso lo llama la palabra fornicación. Quiero invitarles, hermanos, allí en casa, para que usted busque allí la palabra del Señor en esta hora. En la primera carta
a los Corintios, capítulo número 6. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6, del 18, 19 y 20. Lo que la palabra nos quiere decir a cada uno de nosotros en la primera carta a los Corintios, para que cada uno de nosotros, hermano, allí en casa busque su Biblia, y cada uno de nosotros, hermano, vamos viendo lo que nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces ya entendimos, hermano, que la fornicación son dos personas que no se han casado, hermano, y tienen relaciones. Eso es fornicación. Dice el versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra es clara, hermano, y es precisa y es específica. La palabra nos habla, hermano, que huid de la fornicación. Entonces es importante, hermanos, en esta mañana que entendamos estos temas. Estamos hablando para cada uno de nosotros, para cada familia, cada hogar. Estamos hablando que debemos de cuidarnos. ¿Cuál es la mejor forma de cuidarnos? Huir. A través de esta charla, a través de esta prédica, usted me va a escuchar decir: huye, huye de la fornicación, huye del adulterio. Dice la palabra del Señor que José, allí en Génesis narra la palabra que Josué le quisieron echar mano, le quisieron que estuviera con la esposa de Potifar, pero él prefirió huir porque amaba a Dios. Y a eso quiero llevarles en esta mañana, iglesia preciosa. ¿Realmente amamos a Dios? Decimos de boca fácilmente que le amamos, pero nuestro corazón, nuestra vida, nuestro compromiso, no los cumplimos. Hemos hecho un pacto delante de Dios, delante de nuestra esposa, de que la amaríamos hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué ha pasado, hermano? Nos hemos dejado llenar nuestra cabeza de cucarachas, nuestra mentalidad. Por eso les decía al comienzo, hermano, que la palabra de Dios nos habla del entendimiento, de que hay en nuestros pensamientos, que hay en nuestro corazón, hermano. Necesitamos en esta hora, hermano, que nos pongamos a cuentas con nuestro Padre Celestial. Entonces viene la palabra, nos habla en esta hora que debemos guardarnos. Dice la palabra: huye, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más la fornicación. Él dice que contra su propio cuerpo está pecando. Huyamos, hermano, de estos enemigos en nuestras vidas. Por eso en esta hora le estoy hablando, hermano, le estoy diciendo que necesitamos guardarnos y pedir a la bendición de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Ahí mismo, hermanos, en 6:9 de 1 Corintios, dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, dice la palabra del Señor, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice la palabra: y esto erais algunos, mas habéis sido salvados y ya habéis sido santificados. ¿Qué nos quiere decir la palabra santificados? Que ya somos apartados para Dios. Iglesia, estamos hablando a un pueblo que conoce a Dios, un pueblo que amamos a Dios, pero que tenemos luchas, iglesia. A eso nos queremos referir. Y damos gracias a Dios por estos temas, hermano, que son temas a veces un poquito complicados, difíciles, pero que necesitamos hablarlos, iglesia, porque nosotros también estamos afectados. También el pueblo de Dios está afectado porque hay luchas en nuestros corazones, hay luchas en nuestras vidas, hay luchas en nuestra mente, hermanos. Por eso les digo que hay que huye del adulterio, huye de la fornicación. Porque esos son temas que aunque son complicados para cada uno de nosotros, pero tenemos que mirarlos, hermano. Cuando usted, hermano, peca delante de Dios, cuando hay adulterio, hermano, cuando hay fornicación, usted pierde su identidad. Usted pierde todo su ser, usted pierde lo que usted es, hermano, en Cristo Jesús. Eso nos trae pecado, nos aparta, nos separa de Dios. Pero también trae consecuencias, y consecuencias que son para toda la vida, hermano. Son consecuencias muy graves. Por eso en esta mañana estamos hablando de este tema, hermano, pidiéndole a Dios que Dios sea el que nos ayude, porque la palabra de Dios dice allí en Juan 10:10 que el enemigo vino para robar, para matar, para destruir. Y eso es lo que Satanás quiere hacer, hermano: destruir nuestros hogares, destruir nuestras vidas. Pero nosotros, hermano, somos el pueblo de Dios. Yo sé allí que en casa, hermano, usted ama a Dios. Amado hermano, amada hermana, joven que nos están viendo,
Prepárate, joven, prepárate, jovencita, para tu matrimonio, prepárate. No te quedes solamente con el conocimiento que da el mundo, no, lo que dice la palabra del Señor. Guárdate, guárdate para tu esposo, guárdate para tu esposa. Es un privilegio lindo, precioso que Dios te ha dado, porque es un regalo de Dios. ¿Sabe qué es el regalo de Dios para tu boda? La sexualidad. Poder tener esa intimidad en el día de las bodas es algo precioso. Valóralo. Por eso estamos hablando, hermano, de intimidad sana. Valore su intimidad, hermano, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Declare en esta mañana, declare libertad sobre su vida, hermano. Declare libertad sobre su cuerpo. Declare libertad sobre su mente. Porque todo comienza aquí, hermano. A través de este estudio vamos a estar viendo cómo el enemigo ataca nuestra mente, nuestros ojos, ataca nuestro corazón. Porque el enemigo quiere distorsionar lo que Dios creó, que es santo, puro. Por eso, amigos y hermanos que están esta mañana, queremos animarles y bendecirles para que usted haga un pacto delante de Dios, hermano, en esta hora. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 13:4. Vamos a la palabra del Señor porque estamos hablando, no mi concepto, hermano, no está hablando lo que yo creo, lo que yo pienso, no, estamos hablando lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra dice que huid de la fornicación, huid, hermano, del adulterio. Mira lo que dice la palabra en Hebreos 13:4, dice: honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros, a ellos los juzgará Dios. Por eso dice la palabra que es honroso, es decir, que es apreciado, honorífico, es virtuoso, hermano, el matrimonio. Por eso el matrimonio sin mancilla, sin problemas, sin pleitos, sin conflictos. Por favor, iglesia, esperamos que usted allí en casa haya podido superar este tiempo y en cambio de estar en tanto pleito, problemas, dificultades, usted pueda amar a su esposa, amar a sus hijos, renovar ese amor que ustedes tienen allí en casa. Por eso les queremos bendecir en esta mañana declarando la bendición de Dios. Nuestro segundo punto, entonces, en esta mañana, el primero, entonces, que nos habló, nos dijo qué es. Tuvimos una definición que es el adulterio y que es la fornicación, pero queremos ahondar un poquito más qué dice el adulterio y quiero invitarles para que, ¿qué dice Jesús? Al Señor Jesucristo le hicieron esa pregunta también. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. Vamos, todos acompáñenme por favor lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Usted allí está buscando la palabra del Señor. Mateo capítulo número 5, versículo 27 al 32. Jesús y el adulterio. Dice, oíste, dijo Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esa es la respuesta de Jesús al adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, porque es el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Pero también el Señor Jesús unió el sexto mandamiento con el último mandamiento. No codiciar los bienes ajenos, no codicie la esposa de su vecino, no codicie a su vecina, no codicie allí en la empresa, allí en el trabajo, hermanos. Le quiero decir en esta mañana que es mejor que usted pierda su trabajo, pierda, hermano, su estudio, pierda tantas cosas cuando usted esté en peligro de adulterar, de fornicar. Huye de este lugar, huye de esta situación, hermano, porque traerá mucho dolor, mucho resentimiento, mucha tristeza. Y cuando llega adulterio en nuestros hogares, en nuestras familias, lo primero que el enemigo hace es robar la economía, robar las finanzas, hermanos. Ojo con esto, por favor, iglesia. Son temas un poco complicados, pero que son muy importantes para nosotros. Por eso la palabra del Señor, ese mismo Señor Jesucristo dijo, huyan. Oíste que fue dicho, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice la palabra del Señor, para mirarla aún más allá. Claro, las esposas son lindas. Usted puede ver personajes muy bonitos, muy bonitas. Sí, pero hasta ahí nomás. Pero cuando la palabra dice que es para codiciarla, dice que ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón, porque ya hubo un deseo, algo diferente. Por eso el Señor Jesucristo fue un poco más allá, hermano. Dijo que si tu ojo era ocasión de caer, tu mano es ocasión de... Dice que córtalo.
Claro, no lo voy a hacer allí en casa, usted cortarse una mano o cortarse un ojo, sacarse un ojo. No, no es eso lo que Jesús utilizó una hipérbole, una figura literaria que es de exagerar las cosas para que entendamos, hermano. ¿Cómo será importante que Jesús tomó este tiempo, hermano? Jesús tomó tiempo para esto. Un hombre como Job, un hombre íntegro delante de Dios. Y Job, allí Job 31:1, yo se lo leo a favor de ustedes, dice la palabra que Job hizo un pacto. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habré yo de mirar a una virgen? Hizo pacto con sus ojos. Nunca. Job tenía su problema, estaba pasando por una situación difícil y estaba pleiteando con Dios, con sus amigos. Pero él dijo, yo haré un pacto, no miraré, no voy a mirar, no voy a codiciar una mujer virgen. Eso lo hizo Job y nos dejó esta enseñanza para nosotros, hermanos. Un pacto en donde, en nuestros ojos. Por eso nosotros, hermanos, en esta mañana tenemos que entender que tenemos que tener cuidado, hermano, con el adulterio, con la fornicación, con las visitas, con las sonrisitas, hermano, por el celular, por el chat, tanto que se presta para tantas situaciones, tantas cosas fáciles que hay. Y tal vez lo vamos a ver ahora más adelante. Y usted dice, nadie me vio, nadie se está dando cuenta. Eso creemos nosotros. Ojo, ojo, iglesia, porque el pecado, Dios nos perdona, sí, pero trae consecuencias. Y las consecuencias, iglesia, es para toda la vida. Miren lo que dice la palabra. Quiero invitarlos a Santiago, capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Santiago 1, 13, 14 y 15. Usted, hermano, en casa, por el tiempo, hermano, nosotros vamos un poco rápido, pero usted en casa después, usted estudia y lo va mirando despacio. Dice la palabra, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice la palabra, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido y da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra del Señor, hermano. Que dice la palabra entonces, que de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Es un deseo sexual desordenado. Deseo sexual desordenado. Por eso entonces podríamos decir, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo descontrolado es atraído y seducido. Entonces ese deseo descontrolado, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. ¿Qué produce entonces, hermano, el adulterio, la fornicación? Muerte, muerte espiritual, muerte, separación delante de Dios, hermano, porque al pecar nos separamos. Dios es un Dios santo. ¿Dios nos perdona? Sí, pero las consecuencias quedan, iglesia. No nos vamos a salir con la nuestra, hablábamos alguna vez, hermano, no nos saldremos con la nuestra. Todo saldrá a la luz, tarde, hermano, temprano, saldrá a la luz. Y cada vez las consecuencias aún serán más difíciles para nuestras vidas, hermano. Entonces, nosotros en esta hora tenemos que entender, hermano, que hemos pasado por el adulterio, que es el adulterio de los ojos. El adulterio de los ojos, el Señor nos prohibió. Es una de las principales raíces del pecado, el adulterio de los ojos, hermano. Por eso Jesús dijo, cualquiera que mire. Por eso es adulterio de los ojos. Pero también, hermano, está el adulterio, como que acabamos que está en nuestro corazón, que está en nuestra mente, como lo hemos leído en Santiago. Y está el adulterio del cuerpo, hermano. Dice que cuando nosotros nos unimos en una relación, es ligada nuestra alma y ligado nuestro cuerpo. Por eso en esta mañana, iglesia, estamos entendiendo, hermano, lo que Dios nos quiere ayudar, nos quiere decir, que tengamos cuidado con nuestros ojos, tengamos cuidado, hermano, con nuestra mente, con nuestro corazón y nuestro cuerpo, porque son nuestros, le pertenece a Dios, le pertenece a Dios. Si le hemos entregado nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo, le pertenecen a Él, no son nuestros. ¿Cuál es la actitud, hermano, de una persona que vive en adulterio? Dice, nadie me verá, nadie lo va a saber. Eso es lo que dice. La persona adúltera, hermano, se vuelve ciega. Es cegado por lo que él cree que siente, hermano. Él cree por los sentimientos.
Entonces, eso es la parte, hermano, que queremos que en esta mañana entendamos. Mire lo que dice la palabra en Lucas 8:17. Vamos a la palabra, hermano. Estamos diciendo que no es nuestro concepto, sino es el concepto de la palabra. Lucas 8:17, hermanos. Estamos entendiendo en este tiempo, en este día glorioso, lo que Dios nos quiere decir, iglesia. Amén, es importante, amén, gloria a Dios. Y hablar de tantos temas que nos ayuden a edificar. Pero este tema nos edifica allí en casa, en el hogar. Sabemos que hay dificultades, hermano, que hay situaciones difíciles, hay luchas, pero a veces nos avergüenza, a veces nos entra el temor y no queremos confrontarlo, no queremos que nadie lo sepa. Pero hermano, si usted allí en casa está pasando, hombre, mujer, joven, jovencita, niño, niña, está pasando por situaciones difíciles, hermano, por favor, no se quede solo, busque ayuda, hermano. Sé que a través del Espíritu Santo el Señor nos puede perdonar, nos puede restituir, pero si no has podido salir de esto, por favor, hermano, busque ayuda, busque a su pastor, busque a alguien que le pueda ayudar, hermano. Mire que es lo que dice Lucas, capítulo 8, versículo 17. Dice la palabra: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene aún lo que piensa tener, dice la palabra del Señor. Dice, porque no hay, versículo 17, perdón, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Versículo 17, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todo saldrá a la luz, hermano, todo saldrá a la luz, tarde o temprano, hermano. Pero la situación se le puede complicar y se le puede volver aún más difícil, hermano, a usted allí en casa. Por eso estamos hablando de este tema, sobre una sexualidad sana, una vida sana, hermano, en nuestra sexualidad, en nuestras relaciones. Pero necesitamos tocar todos estos temas, hermanos, allí en casa. Tenemos que tocarlos y que usted allí, Dios le dé sabiduría, varón, mi hermana, sabiduría para enseñarle a sus hijos, a sus familiares, a sus seres queridos. Y muchas veces entre esposo y esposa, poder tocar estos temas, hermano, y poder enfrentar. Hemos dicho que hay que enfrentar el pecado, hermano. Hay que sacarlo a la luz, porque dice que el que confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Eso dice la palabra. Mire que hablando de Job 24:15, dice: el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro, o disfraza su rostro, también dice la palabra del Señor. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie. Muchas veces pensamos engañar a Dios, pensamos que nadie nos vio. Creemos que engañamos a todo el mundo, pero a Dios no lo podremos engañar. Pensamos que Dios no está viendo en ese momento, que tal vez Dios está en ese momento durmiendo, echándose una siesta. No, Dios está ahí pendiente de nosotros y contristamos su Espíritu Santo, hermano. Por eso nosotros en esta hora tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué hacer con personas que están viviendo en el adulterio y en la fornicación, hermano? ¿Qué dice la palabra? ¿Sabe que la palabra es dura, hermanos? Es fuerte, pero es la palabra de Dios. Por eso estamos hablando de lo que dice la palabra del Señor. Quiero invitarles a la primera carta a los Corintios, capítulo número 5. Primera carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo 9 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, dice la palabra, versículo 9, 10 en adelante, lo que Dios dice. Os he escrito esta carta para que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice la palabra, con el tal ni aún comáis. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Por eso es que es importante, hermano, que usted allí en casa tenga su Biblia, ábrala. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, y el versículo 12 dice, porque ¿qué razón tendrá yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo tenía un problema en la iglesia de Corinto. Recordemos que Corinto era un puerto, hermano, llegaba gran cantidad de comercio, gran cantidad de personas. Y dice que la iglesia en Corinto tenía este problema, hermano, porque había mucha prostitución allí en Corinto. Por eso
Pablo, hermano, tiene que ser fuerte. Y dice que con el tal aún ni siquiera comáis. Y dice, sacarlo de entre vosotros. Recuerde que Dios nos ama, Dios nos perdona, sí, hermano, pero las circunstancias, hermano, todo lo que hemos hecho, hermano, todo tiene una consecuencia para nosotros. Dios nos perdona, hermano, pero las consecuencias quedan y muchas veces es para toda la vida. Guardémonos, hermano. ¿Qué hay que hacer, hermano, con el adulterio, la fornicación? Huye, hermano, como hizo José. Huyó. Claro, el huir, hermano, le costó la cárcel. Más años estando preso. Más años estando fuera de la voluntad, de lo que Dios le había dicho, de lo que Dios le había prometido. Sí, pero vivió una vida santa y agradable delante de Dios. ¿A qué nos invita Dios? A que vivamos vidas santas, agradables a nuestro Padre Celestial. A Él es que nos les debemos, hermanos, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Dice la palabra que aquellos que dicen ser cristianos y no lo son, dice que los apartemos. Tengamos cuidado, iglesia preciosa, sobre este punto. ¿Qué nos invita Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios? Los que están escribiendo, hermano, los que están escribiendo. Existen cuatro grandes causas. Hay muchas, pero escriba cuatro, hermano. Causas de por qué hay pecados sexuales. Primero, maldiciones generacionales, que tal vez usted no conoce. ¿Con quién? Con padres, con los abuelos, los tatarabuelos. Tal vez ellos pecaron, adulteraron, fornicaron. Tal vez cometieron muchas cosas que aún ni siquiera nosotros conocemos, pero debemos, hermano, mirar. Ellos pecaron, pero nuestras familias a veces también pasan estas situaciones, hermanos. Entonces, maldiciones generacionales, oposiciones por cosas del pasado, hermano, cosas del pasado. Tal vez traumas, violaciones, tal vez incesto, abusos, hermano, que usted no ha podido superar. Tal vez le pasó un abuso con un familiar, tal vez un tío, un sobrino, tal vez alguien que llegó de visita a casa y usted se confió. Tenga cuidado, iglesia, tenga cuidado allí en casa, hermano. ¿Con quién quedan nuestros hijos? También, hermano, a veces hay puertas abiertas. ¿Puertas abiertas a qué? A la pornografía, revistas, la televisión, la internet, hermano. El mundo de hoy nos afecta y afecta ¿a qué? Nuestra mente. Y otro punto es el ocio. Entonces son maldiciones generacionales que nos tenemos que arrepentir de todas esas maldiciones generacionales. O situaciones, presiones sexuales, cosas que nos pasaron, que vivimos en el pasado. Puertas abiertas. ¿A qué le abres puertas? Allí en tu casa, allí cuando estás tal vez tarde en la noche, frente al computador. Tengamos cuidado. Huye, dice la palabra, huya. Y el último es el ocio, hermano. A veces, hermano, porque queremos tal vez distraernos. Tal vez usted quiere distraer. Tiene dolor, hay tristeza en su corazón. Y el enemigo, hay una voz que le dice, oiga, distráigase un poquito. Usted no se distrae. Pero ¿qué consecuencias trae el adulterio? ¿Qué consecuencias trae el adulterio? Una consecuencia que trae es muerte espiritual, muerte aún física y emocional. Trae también pobreza, miseria a su casa. Es lo primero que trae, hermano, el adulterio. Es pobreza, hermano, pobreza en su casa. No quiere decir que todo el que es pobre entonces es porque está en adulterio. No, no quiero decir eso, hermano. Pero tenga cuidado porque usted ha abierto esa puerta. Es una maldición para su hogar, hermano. Dice la palabra del Señor, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Dice la palabra en Proverbios capítulo 6. Si usted quiere estudiar más sobre este tema del adulterio, busque Proverbios capítulo 6, hermano. Pero no nos podemos terminar, hermano, este servicio, hermano, esta reunión sin decir, ¿cómo salir entonces del adulterio? Lo primero que usted tiene que hacer para salir del adulterio, tiene que reconocer que usted tiene un problema, ¿no? Que hay un problema y que usted necesita ayuda. Por favor, si usted reconoce esto en esta hora, revíselo, hermano, revíselo, que usted tiene un problema. ¿Qué hay que hacer? Huir, como hizo José, huir, hermano. No juegue, hermano, no juegue con el pecado. Huya, hermano, huya de este punto, hermano. Dice la palabra también que Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias quedan. Hermano, quiero que quede claro que la única forma es que usted mismo, allí en casa, varón, esposita, joven, jovencita, que usted mismo se confronte y diga, oiga, yo tengo un problema, por lo tanto necesito ser ayudado. Dice la palabra entonces allí
en Efesios 6:10, hermano, que fortaleceos en el Señor. Estad firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué nos dice la palabra? Que estemos, ¿qué? Firmes. ¿Usted qué va a hacer, hermano, en esta hora? Usted se va a colocar firme en casa y va a huir, se va a levantar, va a salir. No se quede solo, hermano, no se quede solo. Si estás de la noche, tiene que trabajar, trabaje, pero termine. Cierre ese computador, hermano, su tablet, lo que usted tenga, su celular, hermano. Pero huya. Hay muchas cosas que llegan a su celular, hay muchas cosas que llegan a nuestros correos. Borre eso, hermano, confronte. Mire, hermano, hasta que usted no tome la decisión. Podemos orar por usted, podemos traer liberación, podemos ir a muchos penieles, pero si usted no toma la decisión allí en casa, hermano, de confrontar, de decir que tiene un problema, no podrá salir, hermano. Podemos orar, hermano, reprendemos, echamos... Sí, claro, todo eso se puede hacer, hermano. Pero usted allí en casa, allí individualmente, confróntese delante de Dios. Llega al lugar secreto delante de Dios para que no sea avergonzado. No necesita ser avergonzado delante de los hombres, no, delante de Dios. Derrama tu corazón, hermano. Quiero que terminemos en esta mañana, hermano, hablamos la palabra del Señor en la segunda carta de los Corintios, capítulo número 10. Segunda carta a los Corintios, por favor, iglesia. Estamos terminando ya en esta mañana. Espero que les haya quedado algunos puntos claros de lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere dañar nuestro corazón, quiere dañar nuestra mente, trayendo cosas que no son. Una pregunta, iglesia. Si a su mente le llegara un deseo de quitarse la vida, ¿usted lo haría? Usted diría, no, reprendo ese pensamiento, no me quitaría la vida. También reprenda ese deseo cuando venga el deseo del adulterio, de la fornicación, de abrir puertas al enemigo, que solamente traerán dolor, tristeza, ruina a su casa, hermano. Eso es lo que hace el adulterio, la fornicación. ¿Qué dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 en adelante? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice la palabra, para destrucción de fortalezas. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de ¿quién? De Cristo. Si le amamos, obedezcámosle, hermano. Si le amamos, Jesús entregó su vida por nosotros siendo pecadores. Nosotros solamente tenemos que obedecer y obedecer su palabra. Queremos que en esta mañana usted entienda lo que el Señor Jesús ha querido decirnos. Que reivemos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, aun cuando nuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué tenemos que traer, hermano? Tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Dios. Dejemos, hermano, tanto orgullo, tanta altivez y seamos sinceros delante de Dios. Y esta mañana hemos podido hablar lo que Dios dice acerca del adulterio y la fornicación. Por favor, allí en casa, cierre sus ojos un momentico, hermano, y cada uno individualmente oremos y pidámosle a Dios que sea Dios ayudándonos, perdonándonos, hermano. Tal vez allí en casa, si hay una persona nueva, una persona que no conoce de Cristo, le invitamos para que acepte a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida personal. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Él tendremos refugio. Él perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Pero iglesia, es tiempo de confrontarnos, decirle, Señor, perdónanos. Los invito para que allí en casa, por favor, cierre un momentico sus ojos y dígale, Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento, pido perdón de mis pecados, Señor. Ayúdame, Padre, a controlar mi mente, mi corazón, mis deseos. Padre, hay cosas que parecen que fueran más grandes que nosotros, pero Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario y nos ha dado a nosotros salvación y vida eterna. Iglesia preciosa, cada uno de ustedes en esta hora que nos estamos confrontando, le estamos diciendo, Señor, perdónanos. Espositas, jóvenes, jovencitas, niños también, porque tal vez se le abrieron puertas. Tengamos cuidado, pidámosle perdón a Dios.
Vayamos delante de su altar y digámosle: Señor, ayúdanos, guíanos. Y si tal vez usted ya lo ha intentado y no ha podido, busque ayuda, hermano, busque ayuda. No se quede solo allí en casa. Les queremos bendecir en esta mañana en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bendiga cada hogar, bendiga cada familia. Dios les bendiga, mis hermanos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús los bendecimos y que tengamos vidas sanas, cogidos de su mano preciosa, teniendo una sexualidad sana en cada hogar y seamos bendecidos, multiplicados y fructificad, dice la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente.